amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo de nuevo la alegría enorme de conversar con un jugador argentino, un jugador extraordinario, que está haciendo historia alrededor del mundo, en la selección, en clubes, y él además también pertenece a una familia que también es muy importante y ha generado una cantidad de jugadores espectaculares en Argentina y el mundo. Me refiero a Rodrigo Quiroga. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo está Alfredo? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien por acá. Buenísimo. Oye, Rodrigo, quería, bueno, agradecer tu tiempo y tu ganas de conversar conmigo y preguntarte un poco que cuándo, cómo y dónde. Me imagino un poco por qué en San Juan empezaste a jugar voleibol. En San Juan hay algo especial con el voleibol y cuéntame un poco cómo fue tu historia. Sí, básicamente mi historia es un poco particular porque, bueno, mis padres, los dos se conocen en obras desde Ujú. muy chicos, jugando al vóley, desde los 15 años más o menos que están juntos y bueno, mi familia siempre estuvo ligada al deporte, ya sea con mi viejo, con Raúl, siempre muy alto nivel. Mi papá le tocó emigrar a Italia, ser Ujú. este, primero jugador, después técnico. Yo nací en Argentina en el 87 y en el 88 nos fuimos a Italia, estuvimos ahí hasta el 92, así que bueno, yo me crié los primeros años en Italia Ujú. y de ahí empieza toda esta locura, ¿no? Esta pasión, esta carrera y era básicamente todos los días estar dentro de una cancha de vóley y esperar el momento del entrenamiento para acompañarlo a mi viejo y estar todo el día dentro de la cancha y pegándole una pelota, un globo, a lo que sea. Y bueno, en el 92 con 5 años nos toca volver a Argentina a vivir, ya instalarnos de vuelta en San Juan. Y bueno, yo no veía la hora de que los entrenamientos empezaran. Volvimos en septiembre y me tocó hacer toda esa etapa de transición, digamos, hasta que empezaban en marzo los entrenamientos, donde, bueno, probé un poco el tenis, jugué un mes al tenis, pero la cabeza estaba puesta en otro lado, la verdad, y era nada más que un pasatiempo para que llegara la hora de empezar a jugar al vóley. Hice todas mis inferiores en obras, jugué mis primeras 3 ligas de profesional en obras también. Ujú. Y ya a los 18 años, bueno, me tocó irme del club y jugar mi primer liga argentina fuera de obra, viviendo en Buenos Aires, en Club Amigos. Gracias a Dios nos tocó ganar esa liga, fue una experiencia increíble y bueno, después de eso, ya primer año en Italia a los 19, y ahí hago 4 en Italia, uno en Ujú. Grecia, después vuelvo a Italia, a mitad de esa temporada me voy a Turquía, después hago 3 años en Brasil, este, vuelvo a Argentina un año a obras, después hago Dubái, Polonia, eh, vuelvo 2 años a obras y Alemania el año pasado y bueno, y acá estamos. Impresionante, impresionante. Qué currículum. Sí. Oye, hablamos fuera de cámara que mi hermano también jugó voleibol en Chile y fue un armador, qué sé yo, y me contaba, bueno, además de mandarte muchos saludos, que tú también jugaste, hiciste algunas pasadas por Chile. Cuéntame cómo fue esa experiencia tuya jugando acá. Bueno, primero, antes que nada, mandarle un saludo grande a Andrés, realmente un amigo que me quedó en Chile de mi paso por la U Católica y la verdad que, este, como te contaba recién, fue mi primera Ujú. experiencia como profesional, como extranjero, muy joven, sinceramente me formó y me ayudó mucho para lo que se venía después, que era algo, lo que yo realmente soñaba y la verdad que la experiencia de haber jugado, creo que fueron dos temporadas en Ujú. Chile, eh, sinceramente me hizo crecer muchísimo y darme cuenta que no importaba dónde fuera, era el extranjero y tenía que rendir. Este, y creo que esa liga a mí me ayudó muchísimo para eso, para hacerme crecer tanto en lo personal, porque tenía que ir a Chile obviamente solo, estaba en Buenos Aires entrenando con la selección juvenil menor Ujú. y me tocaba ir los fines de semana a jugar a Santiago Ujú. y creo que tengo recuerdos muy lindos. La verdad que nos tocó ganar un torneo y tengo recuerdos y experiencias muy lindos, más allá de las victorias y las derrotas, uno se queda siempre con
con la calidad de gente humana que me tocó en ese momento conocer y realmente fue una experiencia increíble, la cual agradezco y voy a agradecer toda mi vida porque fueron mis primeras armas como profesional dentro del deporte que amo, ¿no? Buenísimo. Oye, Rodrigo, cuéntame, bueno, yo tuve la oportunidad de jugar una vez contra tu padre. No, una vez, claro, una vez en equipo así adulto y después senior. Y nos llamaba mucho la atención a todos de mi equipo que tu papá tenía la capacidad de saltar y pegar por encima del bloqueo. Era imposible bloquearlo. Yo nunca pude bloquearlo, no se podía. Y tuvo un poco, en el fondo, para el nivel actual de jugadores de estatura, no eres tan alto, entre comillas. Tú mides, si no me equivoco, 1,90 m, 1,91 m. Para lo que es hoy día de equipos que uno ve, solamente jugadores solo 2 metros. Pero tú tienes una técnica muy, muy bonita, muy perfeccionada, una capacidad de salto enorme. ¿Cómo ha sido para ti un poco esto de jugar en todas estas grandes ligas? Y con tu experiencia y con tu estilo de juego que uno lo ve hoy día vía YouTube y es muy bonito verte jugar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque antes nos contabas que has jugado por muchísimos clubes en distintos mundos, en distintos países. Bueno, sí, básicamente, bien como decís vos, el deporte nuestro cambió mucho desde hace, no sé, 30, 40 años a hoy. Un jugador, en este caso mi viejo, que mide más o menos lo mismo que yo, en aquel momento los jugadores eran un poco más bajos quizás, Claro. y sí, era un gran saltador obviamente también, pero claramente hoy las envergaduras de los jugadores han crecido mucho y por arriba no le pegas a mucha gente, digamos, Claro. por Sí, arriba del bloqueo, sí. sino que se ha convertido en un juego de velocidad y de muchísima precisión. Siempre lo fue, pero bueno, realmente la velocidad con la que se está jugando hoy el vóley no tiene nada que ver a la velocidad que se jugaba antes y era otro vóley, era un vóley mucho más técnico, era un vóley mucho más físico, porque también era un vóley en el cual un partido podía durar 3, 4 horas. Hoy Exacto. un partido no dura nunca más de 2 horas, como mucho, 2 horas y media. Entonces los entrenamientos han cambiado, ya no son tanto de cantidad. En aquella época a mí me tocó entrenar y jugar con el sistema viejo, obviamente. Eh, y el entrenamiento era otro, o sea, había que entrenar muchísimo más, había que tener otro tipo de resistencia porque podían pasar 40 minutos, una hora y todavía estar, no sé, 10 iguales el primer set. Exacto. Eh, entonces el deporte cambió mucho. En cuanto a tu pregunta, la verdad que sí, yo siempre he hecho hincapié mucho en la parte física. Soy un jugador que salta mucho, que para la estatura que tengo y es obviamente mi fuerte, pero también tengo una realidad que es cuando te toca jugar a primer nivel, como te digo, las envergaduras son muy grandes y más allá de que saltes mucho, necesitas tener otro tipo de características. Yo eh, siempre me hice muy, muy fuerte en la parte de la recepción, soy un punta mucho más receptor que atacante, más allá de que me gusta mucho atacar y lo siento dentro de mi juego. Si no recibo, sinceramente no estoy dentro de la cancha porque no hago la diferencia como la puede hacer un jugador de 2 metros, Claro. claramente. Entonces, mi hincapié y desde chico y bueno, mucho entrenamiento con mi viejo, solos, los dos, y entrenando la recepción y puramente, exclusivamente la recepción, porque bueno, al principio en Italia el primer año no me tocó jugar, jugué muy poco, después entré a la selección mayor y jugaba poco porque no recibía, obviamente, sí recibía, pero no recibía como tenía que recibir para ese nivel. Claro. Y bueno, fueron 3, 4 meses de entrenamiento, no me lo voy a olvidar nunca más, de entrenamientos en el Club Ausonia, en San Juan, perdón, donde iba una persona, uno de mis amigos iba a sacar, y yo era recibir, y recibir, y recibir, y recibir, y cada pelota que hacía un error o que la mandaba del otro lado, se pagaba con 5 secantes. Entonces ¿Qué empiezo son los, primero. perdón, qué son los secantes?
5 te tirabas En Chile decimos palomita, ¿no? planchas. Así decimos planchas, Bueno. perfecto. Bien. Deslizada, sí. Entonces bueno, cada recepción que yo pusiera del otro lado de la cancha Un o que error. me hicieran un punto, yo tenía que pagar con 5 planchas. Terminó el primer ejercicio y tuve que hacer 150 planchas. Uf. Y realmente me hizo un callo en la cabeza de decir, o sea, no me pueden hacer puntos y no puedo tirar la pelota vendida del otro lado. Creo que empecé a entrenar de esa manera, con esa cabeza, y nada, fue un antes y un después realmente, porque empecé a jugar en la selección, empecé a jugar en los clubes afuera, empecé a hacerme fuerte en esa característica, sin dejar de lado el resto, ¿no? Pero para jugar a primer nivel algo tenés que hacer muy bien, y después el resto obviamente tenés que saber acompañarlo, pero en algo tenés que ser un central es fuerte o más en bloqueo o más en Sí. ataque, un punta es fuerte más en recepción o más en ataque. El opuesto, bueno, es un jugador que tiene que atacar mucho y es el jugador más potente del equipo. Entonces, bueno, acá buscarme el rol mediante mi característica, que claramente era esa. Me hubiese encantado ser un atacante, ser Kaczynski, ser Raúl Quiroga, porque me gusta mucho atacar, pero había una realidad 90 y realmente no tenía, no tenía las armas para el vóley actual, yo ser un atacante de estas características. Entonces era o salir frustrado y decir la verdad que no pude porque quería atacar y no mejoré o no evolucioné en lo que realmente era la realidad de mi juego, y darme cuenta que si quería estar dentro de una elite de jugadores tenía que hacer otra cosa aparte de atacar, y fue el hecho de la recepción. Después, nada, con el pasar del tiempo y de los años uno va adquiriendo mucha más experiencia, mucha más tranquilidad a la hora de jugar y cada vez se siente más cómodo. Al principio realmente fueron muchos años de frustraciones grandes, porque muchas veces no te salen las cosas y seguís intentando y seguís intentando y seguís intentando hasta que te empiezan a salir. Es básicamente repetición y repetición y mil repeticiones. Hoy obviamente con 34 años y una carrera muy armada, claramente no necesito repetir esas millones de pelotas porque lo tengo dentro de mi ADN, pero sí que hay que entrenar y sí que hay que seguir obviamente activo porque los pibes aparte cada vez vienen más fuertes, cada vez vienen más grandotes, Sí. más potentes, entonces hay que tener la constancia de, bueno, eso, de no dejar nunca de mejorar y de entrenar, más allá de que uno por ahí tenga, como te digo, la experiencia de haber jugado y recibido y tocado muchas veces la pelota, en el día a día también cuenta mucho, ¿no? Oye, es muy lindo lo que dices tú, porque en el fondo, para los que somos más viejos, como yo, que sé yo, para generaciones anteriores, vimos y jugamos con jugadores que en el fondo no eran altos por el estándar de hoy día, Kach Kirali, Bernard Rachman, Montanaro, qué sé yo, después Samuel Papi, que son jugadores bajo 1,90 m, o Renander Soto incluso también, tremendo jugador, pero que eran de otro voleibol, de otro estilo, un voleibol que uno más nostálgico le gusta mucho, más dinámico, elástico. Y hoy día uno ve, bueno, en tu caso, o quizás en Gapet, que tampoco es tan alto, pero obviamente es más grande, un voleibol que tiene algo especial, algo como de mágico, como de bonito. Bueno, son cosas nostálgicas de uno, pero en el fondo lo que tú dices, el trabajo para lograr llegar a ser un gran jugador como tú en selecciones, en clubes, requiere mucho esfuerzo y eso es algo que se aplaude siempre. Y obviamente a ti te ha permitido un poco para entrar y a una pregunta con respecto a tu experiencia en clubes, pues tú ya contaste cuando partiste, todo el esfuerzo que pusiste para jugar cada vez mejor y bueno, luego jugaste en distintos clubes del más alto nivel. ¿Cómo fue para ti un poco esto, por un lado, tomar la decisión de decir, ya, el vóley es mi vida, voy a dedicarme a trabajar
trabajar en el vóley, y has tenido la experiencia de jugar en distintos países, me imagino con distintas culturas, con formas de ver el voleibol, quizá el idioma es el mismo en cuanto a lo deportivo, pero ¿cómo ha sido para ti esto de jugar en tantos países distintos, en tantos clubes distintos, con compañeros quizás distintos, en cuanto a ver el vóley? ¿Cómo ha sido un poco para ti esa experiencia de vivir del vóley? Mira, básicamente el hecho de ser profesional ha sido una consecuencia del amor y las ganas y la energía que yo le he puesto a mi profesión. Eh, Sinceramente nunca dije, bueno, ahora voy a ser profesional, siempre lo tuve en la cabeza Okay. y trabajé día a día para lograrlo desde chiquito. Estuve 20 años hasta cobrar mi primer contrato. Antes de ganar dinero fueron muchísimos años, una vida entera eh, trabajando, pensando y siendo profesional. Ser profesional no significa cobrar dinero, muchas veces está confundida la palabra del profesional, que uno escucha profesional y es que hay plata de por medio, y realmente no es eso, sino que el profesionalismo es la disciplina, es la responsabilidad, es la autodedicación, motivación, tiene un montón de cosas el profesionalismo que después llevan a que uno pueda vivir de eso y realmente se dé cuenta que es un afortunado realmente. Nosotros somos afortunados, no nos damos cuenta realmente la suerte que tenemos de poder vivir del vóley y de vivir como vivimos. Tiene un plus que es un esfuerzo diario constante durante 15, 20 años, el cual después se extraña, pero bueno, realmente yo soy un agradecido y me gusta siempre agradecer de poder vivir de esto. Creo que el hecho de haber podido jugar en un montón de países ha hecho de mi crecimiento como persona, más que como jugador, algo increíble, porque yo siempre me pongo a pensar que si a mí me hubiese tocado quizás jugar 10, 15 años en Italia, en los mejores equipos del mundo, hubiese sido una carrera muy, muy positiva por el lado voleibolístico, pero no hubiese sido tan positiva por el lado personal, porque me hubiese básicamente tocado conocer un solo mundo. Claro. Y está bueno, hoy está todo mucho más globalizado que antes y la verdad que sinceramente soy un agradecido también de haber podido pasar por Italia, por Grecia, Turquía, Irán, Brasil, Polonia, Dubái, Alemania, que realmente me ha hecho a mí hoy ser la persona que soy, con la cabeza que tengo, de realmente ver el mundo desde un punto de vista chico. O sea, no lo veo grande porque me ha tocado pasar por todos lados Sí. y conocer realmente las culturas, las costumbres de cada lugar. Sinceramente no tengo una con la que me quede mejor. Obviamente que nosotros latinos siempre nos llevamos mejor en los países más parecidos a los nuestros. Brasil, los 3 años de Brasil fueron increíbles, aparte porque era verano y podía disfrutar de esas cosas también. Venía de 6 años de Europa y de haberme comido 13 inviernos seguidos sin descanso y venía un poco saturado por ese lado, necesitaba ver el sol. Así que creo que los 3 años de Brasil van a ser siempre un paréntesis para mí de un montón de otras cosas, de crecimiento de otro lado, que también una liga que en ese momento estaba de vuelta muy fuerte con todos sus jugadores brasileños en Brasil. La liga italiana, nada, yo básicamente me crié en Italia y el sueño siempre fue jugar en Italia, por lo que había visto, por lo que había mamado y conocido. Entonces, haber llegado a Italia con 19 años realmente fue un sueño hecho realidad. También es una imagen de estar adentro de la cancha y decir, bueno, estuve 19 años soñando esto, hoy vamos a disfrutarlo. Y después, bueno, nada, recuerdo Turquía también, me tocó también ganar ahí, me tocó ser compañero de Iván Miljovic, que realmente he tenido la posibilidad de tener un par de compañeros campeones olímpicos y haber aprendido muchísimo. Con Miljovic me tocó vivir 4 meses y no fue una temporada entera porque yo venía de Italia. Y la verdad que nada, conocí un tipo, una máquina de matar
realmente el mejor atacante que vi en mi Sí, vida. un gigante. Una persona con una cabeza envidiable realmente, una frialdad y una máquina de entrenarse, de autosuperarse. Eh, siempre hablo mucho de él porque es alguien que me marcó en cierto punto y siempre fui un jugador de admirar a los que estaban arriba, siempre respetando y siempre a la hora de tener que cruzarlos por una red, tratar de ganarle, obviamente. Pero siempre con un respeto y un oído de escucharlos y aprender de sus anécdotas, porque la verdad que son cosas que no tiene todo el mundo la capacidad de poder vivir con gente así, tenerla cerca, entonces era tratar de aprender. Me tocó jugar con Ricardinho, me tocó jugar con Gustavo, jugadores que yo realmente admiro y que me han enseñado mucho, como otros también, pero me gustaría hacer un paréntesis con esos tres Ok, jugadores que buenísimo. son los tres campeones olímpicos y realmente me tocó crecer viéndolos por la tele y después de haber tenido la posibilidad de estar sentado en el mismo vestuario, nada, es parte del sueño hecho realidad, ¿no? De poder vivir el día a día con gente así, es increíble. Sí, bueno, un poco te adelantaste a dos preguntas que te iba a hacer, pero no importa, está perfecto. Porque quería un poco preguntarte, ya dijiste que la experiencia en Brasil fue muy bonita en cuanto como a la cabeza, estar con el sol. Bueno, jugar en Brasil es maravilloso, es como que el clima te ayuda a jugar mejor, no sé, algo pasa ahí. Pero quería un poco preguntarte de cuáles fueron tu experiencia de clubes que tú más recuerdas, no solamente en temas deportivos, porque muchas veces uno dice jugué en tal parte y seré campeón y todo, pero fue distinta la parte humana. ¿Cómo fue para ti un poco ese mix como ideal, entre comillas, donde te sentiste bien como persona, como jugador, donde sentiste que realmente lograste lo que estabas queriendo hacer? Porque tuviste, contaste en Alemania, en Brasil, Grecia, Turquía, Italia. ¿Cuál fue? Mismo Argentina jugaste. ¿Cómo fue un poco para ti, o varios clubes donde tú dijiste, ok, esto es? Mira, básicamente no lo he sentido solamente en un club. Sí, obviamente voy a dejarlo al último, en el cual me sentí más así, y fue obviamente por una cuestión de madurez de edad, porque uno no está igual a los 20, Sí, 23, 25 que a los 30, 33, ¿no? Entonces, creo que han habido muchos años, si no te diría todos, los cuales han sido muy fructíferos. Yo soy una persona que siempre se queda con las partes, con las cosas positivas, porque el deportista vive situaciones adversas todo el tiempo y tiene que estar todo el tiempo auto, motivándose. Entonces creo que cada año ha sido distinto. Pero creo que el primer año de Brasil en Minas, un equipo que jugaba muy bien, con una base de la selección brasilera, con Lucarelli, con Marcelinho, con Mauricio Sousa, con jugadores que hoy también son campeones olímpicos y en aquel momento eran más jóvenes que yo, entonces me tocó hacer eh, un papel el cual yo ya tenía ganas de hacer, que era del extranjero experto y no del extranjero joven, ¿no? claro. El extranjero joven es divertido y está bueno, aprendes un montón y estás aprendiendo, pero el extranjero ya con experiencia y con un cierto respeto del resto del equipo, la verdad que eso para mí ese año de Minas, más allá de que no nos tocó ganar nada, perdimos en semifinales con Río, recuerdo, y la final del Sudamericano la perdemos con UPCN, pero era un equipo que jugaba un vóley muy lindo y me tocó, como te digo, hacer un papel más de líder y más de jugador con otro tipo de importancia. Y después, bueno, por ahí el más lindo emocionalmente ha sido el primer año de Obras después de haber vuelto de Brasil, el cual, bueno, perdemos la final de la liga ajustadísima, ganamos la Copa Club, nos subimos a un podio en Sudamericano. Sinceramente, haber obtenido tres medallas para el club después de tantísimo tiempo y de ese club que, bueno, ustedes lo conocen muy bien, eh,
con gente del club, con gente de obras, con extranjeros que se adaptaron de la mejor forma y fue para mí, bueno, nada, nos faltó salir campeones, pero yo siempre digo que dimos todo, perdimos por 2 puntos en el tiebreak del último partido, realmente podíamos haberlo ganado y no se nos dio, pero dejamos todo. Yo me lesiono en la segunda final, me queda el tobillo así y, y a los 3 días estaba saltando igual, obviamente que con una condición física que no era la óptima y que con la óptima nos hubiese quizás dado otra ayuda. No quiero decir que si yo hubiese estado bien y no me hubiese lesionado hubiésemos salido campeones, porque no se sabe, Sí. pero yo nada, yo lo di todo, lo dejé todo, terminé realmente muerto y feliz. Entonces fue económicamente obviamente uno de los peores años, pero emocionalmente y para lo que genera en mí el vóley, fue uno de los mejores años, ¿no? Ujú. Fue hace poco, hace un par de años atrás, entonces, como te digo, otra madurez, otra forma de liderar el grupo, que es la parte que me gusta, el tema de liderar y de siempre estar dando un poco el ejemplo y siguiendo a los chicos, ayudándolos, como me tocó a mí que me ayudaran en mi momento, tratar de devolverle un poco al vóley, ¿no? Lo que uno tanto ha recibido, que es muchísimo, y seguramente va a ser poco lo que yo pueda hacer por el vóley de lo que el vóley realmente me ha dado a mí en mi vida, en mi carrera. Soy una persona que si no hubiese existido este deporte quizás no estaría en la faz de la tierra, Mm. entonces soy un agradecido total, ¿no? Entonces cualquier cosa, como te decía, a la hora de hacer una entrevista con alguien o de lo que sea, eh, siempre digo que sí, porque es parte de evolución y de compartir experiencias, ¿no? Que nosotros tenemos y que muchas veces si no hay entrevistas no se comparten con la gente. Así que bueno, agradecerte de paso a vos también Sí. por hacer esta nota, ¿no? Sí, buenísimo. En el fondo, bueno, también te agradezco de vuelta porque en el fondo a mí me encanta hablar con gente del voleibol, gente apasionada y además también gente de tu nivel, gente que ha hecho historia y está haciendo historia. O sea, también te decía fuera de cámara que he tenido la oportunidad de conversar con la gente que yo admiraba de niño y que uno veía jugar. Bueno, antes no había la posibilidad de ver los partidos vía YouTube, qué sé yo, recibía revistas o recibía un VHS, cosas así, uno ahí veía la estrella y decía, pero ¿cómo pueden jugar tan bien? Y a veces también venían equipos de Brasil o Argentina a jugar a Chile y uno ahí se da cuenta que estamos a años luz de ustedes, pero es también parte de mí, un poco mi labor, mi proyecto, honrar a gente como tú que está haciendo tanto y ha hecho tanto por el vóley. Y ahí un poco también quería volver a la segunda pregunta que te dije, que tú ya adelantaste un poco con respecto a los jugadores que tú tuviste la oportunidad de jugar con ellos y de admirar o de ver como inspiración. Milhovic contaste que era un gigante serbio, yugoslavo, los brasileros, pero cuando tú comenzaste a jugar, ¿a quién tenías un poco en mente? Porque uno cuando es niño dice, yo quiero ser como tal persona, yo quiero ser como tal jugador. ¿Tú cuando empezaste tenías a alguien en mente o Mira, varios? sí, sí. El que tuve siempre en mente fue Karch, fue Kirali. Tengo un póster en mi pieza, todavía está colgado, en mi habitación en la casa de mis padres, un póster marca Mizuno que sale él recibiendo en Seúl, con una técnica perfecta y con ese póster crecí y era un jugador al cual yo admiraba por la forma, las características que tenía de jugar. Me tocó crecer con Papi, con Giva, con jugadores, como decías vos, a Renal lo vi jugar poco, a Bernard Rachman también, y a Kirali básicamente obviamente por mucho video, pero, pero sí, sí, fue un poco eso. Un jugador también con el cual me tocó compartir cancha en ese equipo de Club Amigos antes yo de emigrar fue con Hugo Conte, que la verdad que también con Hugo he aprendido un Sí. montón y me tocó jugar con él. Yo tenía 18 y él tenía 41, creo, y la verdad que bueno, verlo cómo entrenaba, la pasión que le ponía,
lo que transmitía a los jóvenes, de todo punto de vista, de la parte humana, de la parte profesional. También, eso fue una suerte de haber podido conocer a Hugo y bueno, después yo tuve una relación mucho más cercana a su familia y soy, realmente me siento parte de la familia porque hemos pasado momentos buenísimos. Me tocó estar el segundo año en Italia también con ellos y hablo con ellos porque yo estaba siempre en la casa de Hugo, con Sonia, con Cami, Manu y bueno, obviamente con Facu. Entonces, nada, una relación para toda la vida. Creo que fue un jugador con el cual me tocó compartir habitación, entonces, imagínate, era como un padre realmente. Hugo a mí me vio nacer, me vio en brazos, me tuvo en brazos y después debe haber sido obviamente muy fuerte para él. Después también haber jugado con Facu al año siguiente de esa liga y retirarse, jugando con su hijo, ganando 1-2, bueno, Sí, nada, sí. cosas que les regala a estos monstruos la vida, como el hecho ahora de haberse colgado una medalla y ser el único padre que está dentro de la cancha y vivir esa situación. Creo que son personajes que les toca vivir eso y uno tener la posibilidad de vivir con ellos esas experiencias, hacen a uno también que se enriquezca mucho de esas cosas. Son jugadores que vienen a marcar historia porque Hugo es uno de los 8 mejores jugadores de la historia del vóley mundial y bueno, nada, es como haber tenido la posibilidad de compartir cancha con Karsh Kirali, con Papi, con Giva, con estos monstruos que para uno a veces son normales, y la verdad que no, para nada son normales. Creo que hablar ya después de la familia, de mi viejo y de mi tío, que obviamente son los primeros dos con los que viví, nací, yo no hablo mucho de ellos como jugadores porque son mucho más, ¿no?, que jugadores. Entonces, claramente los dos pilares de mi carrera fueron ellos dos, porque era, bueno, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto otro, ahora van a ganar un partido, va a pasar esto, ahora van a perder un partido, va a pasar esto otro. Necesitas no sé qué, anda a hablar con el dirigente después de haber ganado, cuando pierdas, dejarte 3, 4 días, no, o sea, te van allanando el camino de una manera que realmente mi carrera ha sido por ese lado bastante allanada, bastante sencilla, de saber qué es lo que venía. Entonces, el agradecimiento a mi viejo y a mi tío va a ser eterno y no hace falta que lo diga, pero bueno, a veces me preguntan mucho y a mí me gusta hablar mucho de los jugadores, pero en este caso, los dos pilares, como por así decirlo, de mi carrera han sido ellos desde que nací, porque Sí. me tocó con Raúl en Buenos Aires desde que tengo 14, 15 años, concentrado con la selección y viviendo con él. Él es mi padrino, entonces una conexión con él muy grande, muy fuerte y después yo realmente a Raúl no lo conocí de jugador, yo lo tengo de tío, de Sí. padrino y de Raúl Quiroga. Y me di cuenta el primer año que llego a Italia, con 19 años, que la gente veía a Quiroga en la camiseta y me frenaban en todas las canchas de Italia a preguntarme si yo era el hijo de Raúl Quiroga. Y yo les decía que no, que era el sobrino, y me hablaban de Raúl, que era el mejor atacante que habían visto en su vida. Estamos hablando de ya 2006, Claro. donde ya habían pasado jugadores por Italia, y gente que todavía lo recordaba como si nada. Tuve una anécdota, me acuerdo, en el 2008 que lo invitan a jugar un partido de ex Glorias a Módena y con el Panapanini lleno y presentan a todos los jugadores y a él lo presentan al último, fue el último jugador y se cayó el estadio. Increíble, increíble. Eso me tocó vivirlo adentro de una cancha, sentadito, ahí, básicamente casi adentro de la cancha estaba, porque me habían dado una credencial y estaba sentado ahí y se me pone la piel de gallina hasta el día de la fecha. Haberlo visto a eso, no lo vi jugar
pero, o sea, lo vi jugar de grande en Obras, pero no en esas épocas de Italia, y nada, es un párrafo aparte para poder Sí, Quiroga. impresionante. Bueno, como también te contaba fuera de cámara, a Raúl fue el primero que yo entrevisté con Amor por el Voleibol. Y bueno, aparte de estar yo muy nervioso, porque yo no soy periodista, luego esto mucho cariño, la conversa fue como contigo, una conversa súper natural. En general, con ustedes, los argentinos, para nosotros es súper fácil conversar, porque aparte del acento, hay cosas que son un poco, yo siento un poco lo mismo. Y mi abuelo era argentino, así que mira, y Nos entendemos. fue muy potente con Raúl, porque en el fondo, para mí, que poder hablar con gente como usted, es decir, como yo pienso en mi hijo que le gusta el fútbol, es como yo le digo, oye, quizás tú algún día puedes tener un canal y entrevistar a Cristiano Ronaldo, a Messi, es un poco para mí, Claro. esa es la comparación. Entonces, y lo que dices tú, o sea, Raúl Quiroga es un símbolo, Hugo Conte, y yo también tuve la suerte de entrevistar también a Esteban Martínez, a Waldo Canto, a John Uriarte, a todos los grandes, y también más jóvenes argentinos, Javier Weber, a Jorge Ligueta, a San Juanino, a Alejandro Spajic y varios más. Que no me acuerdo en este momento, Patti, bueno, hay varios jugadores argentinos que han hecho mucha historia. Entonces, para mí siempre ha sido una alegría y un honor inmenso. Y ahí un poco quería pasar un poco una pregunta. En tu caso, tu experiencia en selecciones, ¿cómo fue tu experiencia a nivel de selecciones? Pues también fuiste alguien clave también en los equipos con que jugaste. Yo recuerdo también, no sé, en Londres, donde jugaste también a muy alto nivel. ¿Cómo fue para ti tu experiencia a nivel de selecciones? Mira, mi experiencia a nivel de selecciones realmente fue increíble. Ya vestir la camiseta celeste y blanca o del país de que Ujú. uno es parte es para un deportista lo más grande que hay. Y haber podido ser capitán de selecciones juveniles y luego, sin haberlo ni pensado, haber sido el capitán de la selección mayor en un Juego Olímpico, hoy me doy cuenta quizás de lo que fue en ese momento. En ese momento la carrera del deportista pasa muy rápido y uno no Sí. se da cuenta de lo que está viviendo hasta que pasa un poco el tiempo y mira para atrás, ¿no? Creo que mi carrera de selección ha sido, siempre hablo de mi crecimiento como persona, porque creo que es lo que uno cómo quedamos, ¿no? Después de, Ujú. de pasar por unas experiencias así de selección, ¿no? Donde te toca jugar un juego olímpico, donde te toca quedar fuera de un juego olímpico. Ujú. eh, y esas cosas me ha pasado de perder una clasificación con Venezuela para ir a Beijing Ah, y claro, tener, sí. y tener una frustración de 6 meses que la verdad que fue tremendo, salir de eso y después haber podido lograr el pase a Londres. Ujú. eh, Recuerdo que la semana luego de la clasificación a los Juegos a Londres, bajé 10 kilos, estuve con vómito, con diarrea, con fiebre, un desastre, porque bueno, me saqué eso de encima, Claro. que era una presión que me había puesto yo de que tenía que jugar un Juego Olímpico y bueno, creo que haber podido ser capitán de la selección en un Juego Olímpico va a ser algo que no me lo voy a olvidar nunca, ¿no? El momento en el cual se prende la antorcha olímpica, son cosas que solo los que lo hemos vivido lo sabemos porque es difícil de explicarlo, ¿no? Ujú. Yo siempre escuchaba a los deportistas decir eso y yo decía, pero ¿por qué no lo explican? O sea, Ujú. ¿por qué no explican qué es una ceremonia de apertura? ¿Qué es? Porque la verdad que es muy difícil explicarlo con palabras, uno lo Claro. siente y después, bueno, hemos tenido, como toda carrera deportiva, hemos tenido momentos que nos ha ido muy bien y momentos de los cuales no nos ha ido tan bien. Y de todos hemos aprendido muchísimo. Me quedo con las experiencias y con los amigos y los recuerdos que, que la verdad que han pasado muchas cosas y nos han servido para que hoy la selección se haya colgado una medalla olímpica. Yo me siento muy parte de eso. Sí. Era lo que estábamos buscando y más allá de no estar dentro de la cancha, tengo muchos amigos dentro de la cancha, sé lo que cuesta estar ahí, Ujú.
sé lo que nos ha, de haber perdido cuartos de finales contra Brasil en Londres, de haber perdido cuartos de final contra Brasil en Río, y después de ganar el partido contra Italia, yo sinceramente estaba como loco acá. Y bueno, de hecho me corté el pelo porque fue una promesa que hicimos con los pibes, que si ganaba una medalla yo me cortaba el pelo. Así que, así que nada, yo realmente estoy muy contento porque era algo que lo estábamos buscando. Se está haciendo un laburo de inferiores en Argentina muy importante desde hace muchos años. Es el fruto de 20 años de trabajo, porque hay muchos jugadores que vienen más o menos hace esa época, 15, 20 años, de selección, de selecciones menores, de selecciones juveniles, de empezar con 13, 14 años y vivir. Luciano De Checo jugó un mundial con 18 años de titular, Facu Conte debutó en la selección con 18, 19 años, nada. Seba Solé también, vienen de las selecciones menores, también metiendo podio, siempre estando ahí, Sí. ganándole a Brasil varias veces. Así que bueno, creo que la selección, este logro es de todos. Más allá de que han habido 12 jugadores que se han colgado la medalla, creo que una generación entera de voleibolistas nos sentimos parte de esta medalla olímpica que sinceramente la necesitábamos para un montón de cosas, para empujar el vóley en el país, para que los niños se acerquen y jueguen al vóley, para que crezca como creció en el 88, Claro. que todos nos dijeron que fue un boom. Bueno, creo que para eso es para lo que más sirve, para crecer, para cambiar cosas, mejorarlas, porque bueno, tiene que ser un envío anímico que realmente le sume al vóley. Creo que hay un potencial de jugadores y de gente que quiere crecer y que quiere aprender en Argentina, que esperemos que bueno, se pueda mejorar con el tema de la dirigencia. Se está haciendo mucho hincapié en eso y no quiero dejarlo de lado, de que las cosas realmente cambien y de que las cosas realmente funcionen como nos merecemos, ¿no? Somos jugadores que le entregamos todo al deporte, hacemos un sacrificio tremendo para poder ponernos la camiseta de la selección. Entonces lo que todos piden y pedimos es que esa seriedad con la cual se labura, que sea recíproca, ¿no? Desde dirigentes hacia jugadores y de jugadores hacia dirigentes. Para concluir un poco la pregunta, nada, yo realmente mi experiencia con la selección me la voy a llevar siempre conmigo y ha sido muy positiva dentro de las cosas lindas y feas que hemos vivido, que son parte del deporte, ¿no? Exacto. Es muy potente lo que dices tú, porque en el fondo, cuando, por ejemplo, ahora, como tú dijiste, se ganó una medalla de bronce en Tokio, quizá ustedes no sepan, pero uno como chileno o como latinoamericano, sudamericano, uno también se emociona mucho, porque en el fondo, en mi caso particular, en mucha relación con Argentina, he podido hablar con muchos voleibolistas argentinos destacados. Entonces cuando uno ve a ese equipo que jugó increíble, hacer el último punto, uno dice, pucha, qué sueño para uno como chileno que algún día poder hacer lo mismo, ¿te fijas? Uno es como que también sueña, se inspira, y lo que dices tú es muy cierto. O sea, todas estas medallas, quizás pensando más atrás, la generación del 82, después del 88, la generación después de Milinkovic, han sido quizás inspiraciones para todos ustedes en Argentina, para mucha juventud, para que quiera jugar también y llegar a los lugares que han llegado. Y también fue muy potente que además del equipo masculino, también jugaron las mujeres. Creo que las Panteras también jugaron en Tokio. O sea, también uno ve que hay un movimiento gigante en Argentina a nivel de voleibol, y eso es muy bonito, es muy admirable, es muy envidiable, sanamente, pero da mucha alegría Sí, porque es muy potente. creo que la parte más importante, la parte más importante de esto es esa, ¿no? Es empezar a devolverle a los chicos. Todos fuimos jóvenes, todos fuimos secapisos, pasapelota, y mirábamos a esa generación de Milinkovic, del Guetta, de Spajic, y la verdad que todos queríamos estar ahí. Entonces,
poder devolverle realmente a la gente joven, y ya sea mediante charlas, ya sea mediante lo que sea, que te vean cerca, que puedan estar ahí, verte cómo entrenás, cómo juegan, es fundamental. Ojalá que el año que viene la selección pueda jugar en Argentina y los estadios estén llenos, Mm. y eso que realmente es lo lindo, ¿no? Lo que a uno lo llena para jugar en la selección con estadio lleno. A mí me ha tocado varias veces, y es una sensación que uno no se olvida nunca más. Y creo que después de este boom y después de este grandísimo logro de una medalla olímpica, meterse dentro de una cancha, estando en Argentina con el público y todo, va a ser algo que van a vivir los chicos que estén ahí, Sí, pero todos los que podamos llegar a tener la posibilidad de estar en la tribuna alentándolos, nos vamos a sentir igual. sí, Entonces, creo que es fundamental para que el crecimiento realmente sea muy grande, sea exponencial, ¿no? Que este entusiasmo de todo el mundo haga que se acerque también más dinero, que pueda la liga volver a reflotar la liga argentina, que en este momento se han ido muchísimos jugadores mm, de la liga, más allá de la situación económica. Creo que estaría bueno que en un futuro no muy lejano volver a tener una liga competitiva, sí, sí. porque es la base de todo, Mm. y ojalá que se pueda. Así que sí, sí, son todas realmente anécdotas y logros que hacen que uno después empiece a soñar de esa manera, ¿no? Para Chile seguramente ver a la Argentina tan cerca, eh, y por ahí tan lejos a nivel deportivo, tiene que ser una motivación de decir, bueno, pucha, tengo a la Argentina al lado. Nosotros los argentinos realmente durante muchísimo tiempo hemos ido a Brasil. Sí, Hemos estado porque sabíamos que Brasil estaba muchos escalones por encima, y todavía lo sigue estando un poco. Son realmente la potencia número uno a nivel mundial mm, en el vóley, y tener la posibilidad y la suerte de tenerlos tan cerca, creo que, o sea, un equipo o una forma de trabajo no se logra de la noche a la mañana, ni con experiencias propias. Hay que aprender de los mejores. Creo que Chile tendría que hacer un plan de captación de entrenadores, y hacerlos viajar a Argentina, hacerlos viajar a Brasil y capacitarse, y luego ir a jugar torneos, a Argentina, ir a jugar torneos a Brasil. Claramente que todo necesita un respaldo económico, y bueno, es todo un poco lo mismo, mm, pero creo que teniendo la posibilidad de estar tan cerca de dos potencias, eh, a nivel mundial, Chile creo que lo puede lograr, es cuestión de organizarlo y de cada vez empezar a meterse más. Yo creo que con una liga bien armada y un par de equipos chilenos bien armados, se podría hasta pensar, como es en un montón de países, mismo la NBA, mm, de una liga con equipos de otros países. O sea, pero bueno, creo que son todas ideas que después concretizarlas son más difíciles, pero bueno, por algo hay que empezar. Creo que Chile también este año tuvo la posibilidad el año pasado de clasificarse a los Juegos, y creo que era una oportunidad histórica, porque sí, Brasil y Argentina ya estaban clasificados, y se les escapó ahí. La verdad que a mí me hubiese gustado que viajaran, y que hubiesen podido tener la oportunidad de vivir un juego, ¿no? Este, pero, pero bueno, básicamente eso. Creo que tener la suerte, Chile lo tiene que ver como una forma de tener la suerte de estar tan cerca de dos países en los cuales se respira el vóley de una manera interesante, y son países que siempre han estado dentro de los 10 mejores equipos del mundo, porque Argentina hace mucho tiempo que está metida dentro de un ranking de selecciones y de un nivel alto, con jugadores que les va bien en sus países. Entonces, bueno, básicamente aprender un poco de eso, ¿no? A mí me encantaría, yo cada vez que puedo, si hay que dar charlas, si hay que hablar con los chicos, si hay que, no sé, me encantaría poder hacerlo una vez que esté. En este momento no estoy en Argentina, pero estar en Argentina, poder viajar a Santiago, ir a algunos clubes, esas cosas creo que suman mucho, que a uno lo vean ahí,
pero bueno, es cuestión de que alguien lo diga y alguien lo haga, o sea, básicamente, creo que no se necesita tantísimo ni dinero, sino es más que nada un tema organizativo. Así es. Oye, Rodrigo, un poco a tu comentario, que el tema de las charlas, el tema de, como de traspasar la experiencia y la información, quería preguntarte un poco cuál es tu futuro, en qué estás pensando, cuáles son tus planes, o a lo mejor no tienes planes todavía, pero cuál es un poco tu idea con respecto a tu vida deportiva. ¿Has pensado algo? ¿En qué estás? Bueno, sí, yo cuando volví a San Juan después de estar en Polonia, Ujú. en el 2000, perdón, cuando volví a San Juan después de estar en Brasil, ¿Ya? en el 2015, yo abrí una barbería en San Juan, y con ideas tenía una casa en ese momento que había comprado y la tenía vacía, necesitaba, bueno, hacer algo. eh, de repente aparecieron muebles de mis abuelas que fallecieron y fueron a parar ese lugar. Bueno, la cuestión es que terminamos abriendo una barbería Buenísimo. con ideas de agrandarnos, y ampliarnos para todos lados. Yo siempre, con esta experiencia de haber vivido en todo el mundo, básicamente mi idea era abrir barberías en todos lados y bueno, pudimos abrir en Argentina 8 y en este momento estoy en Barcelona porque bueno, hace 6 meses que abrimos aquí en Barcelona. Así que estoy un poco encaminado por ese lado, Bueno. la parte empresarial y la Ujú. parte, es la que más me gusta, ¿no? De liderar también un equipo, en este caso, el equipo que me tocó formar y con un objetivo muy grande que era básicamente poner negocios en todo el mundo. Es medio loco porque al principio sonaba un poco así, yo desde que lo pusimos que lo dije y hoy que ya es realidad y tener más de 6, 7 barberías andando, ha sido realmente un esfuerzo grandísimo de todo el equipo de gente que labura con nosotros y bueno, es un poco también el futuro mío, después de jugar al vóley. Realmente no sé si seré un técnico o no, realmente no lo sé, me gustaría, sí, porque creo que tengo mucho para darle, a un equipo. Pero bueno, el tema de la vida, ¿no? del técnico sigue siendo muy parecida a la vida del Sí. deportista, de aquí para allá sin vida, digamos, y eso lo he vivido muchos años y no sé si lo voy a poder seguir aguantando. Yo sé muy bien que queremos terminar en San Juan y mi casa está en San Juan, en Argentina. Hoy me está tocando hacer esta otra parte más empresarial y bueno, en un momento en el cual también de mucha incertidumbre por el tema de la pandemia y todo, Sí. pero sé que va a ser es algo, un proyecto a largo plazo, a futuro, mucho más adelante. Entonces, bueno, un poco ahora sacrificando el tema de estar en casa para estar haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con el Sí. vóley, eh, pero bueno, que también va generando y creando un camino que pongo yo mucho. Yo sinceramente siempre que hablo de Biondo, que es el nombre de la barbería, ¿Cómo se llama, perdón? eh, ¿Cómo se llama? Biondo, Biondo. Ok. Biondo. Ya. Eh, siempre pongo en práctica lo que aprendo y lo que aprendí del deporte, ¿no? El tema de liderar, de armar equipos, de trabajar todos, en equipo por un resultado, por un objetivo, que en este caso, es la marca. Pero me gusta mucho esa parte y es mi rol dentro de la empresa, ¿no? Más allá de ser el dueño, el hecho de motivar, liderar, y tratar de ver el panorama desde afuera y hacia dónde ir es lo que más me gusta y es lo que en este momento estoy haciendo de lleno, porque bueno, esperando ahora todavía sin equipo, viendo a ver a dónde me toca jugar esta temporada, así que por el momento, haciendo un poco otra cosa, ¿no? Ahí está. Biondo Barbería. Perfecto. Para Exacto. verlo. Bonito. Es un proyecto interesante. Ahí está. Foto. Sí, Ah, sí. bonito.
hay toda una onda con el tema de la barbería, también allí para Sí, Chile, sí, sí, que sí, es sí. Yo distinto soy un, al peluquero antiguo, ¿te acuerdas? Es una claro, onda, el del corte de pelo especial, más yo hipster. soy un loco fanático de la música, del rock. Ujú. Entonces, bueno, el toque rockero es mío. Sí, sí. Somos dos socios Ujú. Biondo, Iván, que es el barbero, Ya, y bueno, buenísimo. y yo que soy un poco el de las ideas, ¿no? Está Así buenísimo. que, así que bueno, sí, el proyecto que la verdad que realmente le está dando laburo a mucha gente y está bueno, Mm. así que contento con eso, ¿no? Está buenísimo. Oye, y estaba recién diciendo que estabas esperando unas noticias de clubes. ¿En qué está eso? Sí, sí, todavía esperando. Realmente no estoy sin equipo. Ya. En este momento estoy en Ujú. Barcelona, así que bueno, ya veremos para dónde partimos. Ujú. Pero sí, escuchando algunas ofertas y viendo que la idea es estar cerca aquí de Europa, de Barcelona, por este emprendimiento y poder, bueno, obviamente seguir en ritmo de, de juego y de vóley, que es lo más importante también. Exacto. Buenísimo. Oye, Rodrigo, quiero un poco ir cerrando la conversa. Oye, yo sé que hay los tiempos, estamos todos un poco justos. Dándote de nuevo mil gracias por tu tiempo, por la conversa, por lo entretenido y sincero que has sido, porque, te repito, para mí esto es muy, muy potente porque en el fondo yo quiero con mis canales poder honrar a gente que ha hecho historia y que está haciendo historia en nuestro deporte. Y me da mucho gusto también hablar contigo. Yo hablé con tu tío, con Raúl, para poder ponerme en contacto contigo y obviamente de inmediato me dijo, "Vos, dale, qué sé yo, porque en el fondo yo tengo esa percepción y ese cariño de parte de ustedes que siempre se nota cuando uno conversa y la verdad que esta conversa podría ser en un café en Barcelona o en San Juan, en una parrilla, qué sé yo, comiendo chimichurri, cosas ricas, que me está dando Seguro. hambre ahora. Pero quiero darte las gracias porque en el fondo, para mí como ex voleibolista, amante del voleibol, esto sirve a mucha gente para conocer la experiencia, además de la experiencia deportiva, la experiencia humana, la experiencia de las personas, cómo han luchado, cómo han trabajado, cómo se han sacrificado para llegar donde han llegado. Entonces, quiero darte las gracias de nuevo, desearte a ti, tu familia, mucha salud en estos tiempos complejos y nada, y mucho éxito en todos tus proyectos deportivos y con Biondo que lo cuento genial, así que me hace falta un corte de pelo urgente, así que está buenísimo y ojalá que, no sé, en Santiago están pensando un plan para abrir en Santiago. Mirá, realmente esta barbería iba a Santiago. Uh -huh. Soy sincero, la posibilidad de abrir en Santiago es inminente, basta que se levante un poco el tema de las restricciones de viaje, todo. A mí me salió el año pasado la oportunidad de venirme a Alemania, ya teníamos todo realmente hablado y organizado para abrir en Barcelona, pero sí, la idea es tener algo en Santiago, así que seguramente nos veamos pronto y cuando esté Buenísimo. por ahí te avisaré, iremos con el guatón a tomar, a Está tomar, bueno. a tomar la once. A tomar la 11. Sin falta. Está bueno. Pero Bueno, sí, sí, siempre es un gusto, realmente, como te decía, hablar y contar, compartir las experiencias, las anécdotas, creo que es lo más importante que uno se queda de la carrera deportiva. Después de haber ganado, haber perdido, es anecdótico, pero lo más importante son las experiencias y la gente que uno conoce, como en este caso Andrés, que realmente es un tipazo y más allá del jugador que fue, con lo que me quedo es con la persona, ¿no? Así que desde ya yo muy agradecido también a la nota, yo la he pasado muy bien y cuando quieras, es cuestión de organizarnos y lo volvemos a hacer, no hay ningún problema. fantástico. Un gran abrazo, Rodrigo. Mucho saludo y que estés muy bien. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Saludos, Andrés.